Bienvenidos a esta nueva sección del taller. Hoy vamos a aprender el libro de los jueces y les comparto pantalla para comenzar de inmediato. Después del libro de Josué, que también es histórico, nos adentramos ahora con los jueces. La imagen nos muestra una balanza, que es el signo de la justicia, ¿verdad? El equilibrio, la equidad. Y esta palabra en hebreo, shoftim, significa jueces. ¿Por qué tuvieron que surgir estos personajes? Y digo personajes porque pues no estamos seguros que sean personas reales por toda la leyenda que los envuelve, el contexto. Los jueces fueron necesarios para ir poniendo orden dentro del pueblo de Israel y son anteriores a los reyes. Eran personas que transmitían el mensaje de Dios. Todavía no hay profetas, bueno, en el sentido así estricto de la palabra, se dice que el primer profeta pues fue Moisés, que predijo y anunciaba las obras de Dios. Los jueces no son profetas porque no predicen lo que va a pasar, sino son ejecutores de la ley de Dios. Era gente sabia que ejecutaba los designios de Dios, los llevaban a cabo. Entonces, es un libro de 21 capítulos que va a ser una recopilación de muchas tradiciones antiguas y es histórico porque nos va a ayudar a conocer cómo se fue desarrollando el judaísmo. Y ya hablamos de la religión del judaísmo, que aunque se estableció después del exilio de Babilonia, que vamos a ver después, más adelante, ya el libro de Jueces nos narra cómo se vivía esta religiosidad del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, los hebreos de religión judía, su contexto social y su cultura. Y entonces es un libro muy fiable. ¿Qué significa fiable? Pues que podemos confiar en lo que está escrito ahí porque nos da fechas, por eso es histórico. O sea, nos sitúa en la historia de salvación y podemos confiar en que es verídico los acontecimientos. O sea, el mensaje es verídico. Las personas que narra puede ser que hayan sido no inventadas, pero sí sobrepasadas, ¿no? Subdesarrolladas, así como si fuéramos a ver una película. Ya ven que en las películas los personajes pues están desarrollados de una manera que atraiga, de una manera que impacte. Están un poquito, digamos, exageradas sus historias, pero de manera positiva, para dar un mensaje de salvación. Entonces los jueces no son héroes del modo como lo concebían los griegos, que tenían sus héroes como Hércules, y pues menos como los conocemos ahora actualmente, no son como Superman, no son como el Hombre Araña, porque los poderes no son extraordinarios, sino que son ordinarios para revelar a Dios. Y ahorita que veamos a Sansón, van a decir, pero entonces esa fuerza de dónde le venía, ahorita vemos. Tampoco son dioses chiquitos, como en otras culturas, hijos de dioses que eran distintos a los hombres. El hecho de que les diga que no son héroes ni semidioses es para reafirmar que eran humanos, seres humanos, pero personaje, o sea, esa palabra persona quiere decir máscara, o sea, desde el griego, prosopon, de ahí viene persona, es una máscara.
Y un personaje es una máscara que desarrolla eh, un, una historia, o sea, son eh, figuras que nos van a ayudar a comprender un mensaje, sobre todo que portan la presencia y la acción de Dios. Los profetas predecían lo que Dios iba a hacer. Los jueces ejecutan. Ellos dicen, yo asumo que Dios me habla, Dios me está diciendo que haga esto y lo hago. Son ejecutores de la ley de Dios, jueces. Y de ahí pues vienen esta palabra que seguimos usando actualmente en nuestras leyes, en los juzgados que tenemos jueces que ejecutan la ley, ¿verdad? Entonces, es el mismo concepto, ejecutores de la ley. Pero los jueces de la Biblia, pues, eran ejecutores de la ley de Dios que le había dado a Moisés. El libro comienza con una introducción que es del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 3, versículo 6. Y seguimos, si van ahí a leer, van a encontrar esta misma secuencia que encontrábamos en el libro del Deuteronomio. Esta, esta línea, así como en este orden. Primero el pueblo que peca, Dios que castiga, el pueblo que se arrepiente y Dios que también, pues, su corazón se hace chiquito, se conmueve y les manda a un Salvador. Entonces, cada vez que pasaba esto, que el pueblo, pues, pecaba contra Dios, Dios se enojaba, los castigaba, se arrepentían los dos porque hay una relación entre los hombres y Dios que es del amor, entonces se vuelven a unir y entonces Dios manda salvadores. Estos jueces van a ser salvadores y los va mandando, pues cada vez que sucede esto, son 14, o sea, 14 veces que pasó. Acuérdense que la simbología es importante en la Biblia, es 2 veces 7, o sea, es Dios que reafirma su perfección. Envió salvadores para ir, pues, formando al pueblo. Del capítulo 3, versículos 7 al 31, podemos encontrar a los primeros tres. El primer juez de Israel se llamó Otoniel, que significa león de Dios. Si no saben qué nombre darle a alguien que quieren mucho, aquí hay nombres muy bonitos. Van a encontrar nombres muy bonitos. Otoniel significa león de Dios. Casi no conozco, yo no conozco a nadie que se llame Otoniel, ¿eh? Así que lo pueden ya usar. Tenemos a Ehud. En el hebreo la H es gutural, es con la garganta, es como nuestra J, Ehud, que significa amado, vinculado, unido a Dios, y también zurdo. Si ven la imagen de Ehud, está levantando su mano izquierda porque él se sintió eh, enviado a matar a este rey, un rey que dice la Biblia en el capítulo 3 pues que era gordísimo, así como un rey exageradamente gordo, un rey, pues que abusaba de los pobres, ¿no? O sea, un mal rey, un mal gobernador. Y aguas, no era un rey de Israel, ¿no? Era un rey de otro, pueblo. Si vamos al capítulo 3 donde es en el versículo 12, es el rey de Moab. Entonces se le presenta Ehud y le dice, te traigo un mensaje de Dios. Y ese rey gordo, pues, lo toma de a loco, le da el avión. Y Ehud le dice, te estoy diciendo que te traigo un mensaje de Dios. Y con la mano izquierda saca un cuchillo o un puñal o algo cortante, porque pues no sabemos qué instrumentos usaban exactamente. Todavía no había así espadas. Algo cortante, así se habla de un puñal, algo chico porque lo guardaba pues escondido. Y se lo entierra para matarlo. Fíjense cómo eran estos jueces tan decididos, pues de hacer justicia.
Y en lugar de advertirle, pórtate bien, luego fue y dijo, pues ya traje el mensaje de Dios, es que mueras, y lo mata. Y así ejecutaban pues esta justicia. Y este fue Ehud, el amado de Dios. El tercer juez, se llama Sangar, que significa el que huye. También vemos que tiene ahí, que usa la violencia para ejecutar la justicia, ¿verdad? A todos los que se portan mal, les da su castigo con la espada. El león de Dios, pues empieza a rugir, empieza la fuerza del mensaje de Dios. Los tres primeros jueces, pues los encontramos hasta el capítulo 3 versículo 31. Luego tenemos a otros dos grandes jueces, tan grandes que van a ocupar dos capítulos. Fíjense, aquellos tres ocupaban un capítulo y estos dos, cada quien ocupa uno, o sea que son jueces grandes, pesados. Barak, que significa rayo. Incluso si tienen una mascota que no han encontrado nombre, le pueden decir Barak, rayo, ¿verdad? Porque es algo que queremos mucho, un nombre muy bonito. Y la primer jueza, Débora, que significa la que trabaja como una abeja, una mujer trabajadora de un carácter fuerte y pues que empieza a dar ese sentido del valor de la mujer al contexto hebreo. Es una mujer de admirar, Débora, que en un pues ambiente donde el hombre era el centro de todo, ella con su inteligencia también eh, ejecuta la ley de Dios. Seguramente la Virgen María conoció la historia de esta gran mujer, Débora, y se inspiró en ella. Si quieren saber más de esta jueza, lo encuentran en el capítulo 4, a partir del versículo 1 hasta el 5. Después de estos dos, llevamos cinco jueces. Tenemos a Gedeón y Abimelech, del capítulo 6 al 9. Gedeón, este juez, vean la imagen, pues trae un palo, un bastón para golpear, porque su nombre significa destructor, poderoso. Y que también ejecutaba la ley de Dios con la violencia, la fuerza. Y fue papá de Abimelech. En el hebreo, Melech significa rey y Ab es papá. De ahí acuérdense que Jesús en el Nuevo Testamento llamó a Dios Abba, papito. Entonces, Ab es la raíz de papá. Y entonces, Abi es mi papá. Mi papá es rey, Abimelech. Que nosotros esta palabra la entendemos en una sola que es príncipe. O sea, Abimelech significa príncipe. El que es hijo de un rey o mi padre es rey. Y fue un poco más noble. Entonces, estos dos jueces del 6 al 9 capítulos los podemos encontrar. Y llevamos ya eh, 3 y 2 5 y 2 7 la mitad del libro, vamos, ¿eh? Encontramos del capítulo 10 del versículo 1 al 5 a Tolá y Jair. Aunque esté con la J, en español se dice Jair, pero el original es como es la yod, la letra de Dios, y a, y a ir, como una I, que de hecho se llama, por ejemplo, en el italiano yo la conocí como la I larga, la I lunga, es una I grandota, una I que se prolonga, y a ir. Este nombre no está tan bonito, gusano, tolá, pero el significado es importante porque este juez es el que va a ir como el gusanito metiéndose pues en la conciencia del pueblo para crear este sentido de la justicia.
Tolá. Esta imagen está así rasgándose las vestiduras porque está muy enojado, porque el pueblo peca, porque el pueblo no acepta a Dios. Él es como un gusanito en el sentido positivo de que va entrando en la conciencia. Tolá, sí, es gusano. Y Yair es la luz de Dios, o Dios ilumina, o iluminado por Dios, aquel que brilla. Tiene que ver con la luz. Por eso esta imagen nos enseña un poquito cómo este trae la luz de Dios, el que trae la luz de Dios, Yair. Es un nombre muy bonito también. Y él pues le da mucha esperanza al pueblo. Es un juez que da también esperanza. Ellos ya no traen herramientas de violencia, son unos jueces que ejecutan la ley de una manera diversa a la violencia, ya con mensajes de paz. Tenemos a otro gran juez, Jefté. Este es de los mayores, entonces ya llevamos 9, ¿verdad? Si no me equivoco, ya perdí la cuenta. Ahí voy. Aquí 3, 4, 5, 6, 9. 7, 8, 9. Y este sería el 10º, Jefté. Un nombre hermoso también es Dios libera. Y por eso está así. Significa abrir. Es Jeftá, así como ábrete. Es Dios que abre puertas. Y es desde el capítulo 6 hasta el 12. Imagínense, son 6 capítulos. Digo, perdón, es el capítulo 10 del versículo 6 al 12. Entonces es un juez también de leer, importante. Casi siempre conocemos nada más a algunos. Ya llevamos 10. Y 3 son 13. Otros 3 jueces del capítulo 12, versículo 8 al 15. Itzán, que significa ilustre o bello. Elón, que significa roble. Abdón, servidor. Ellos pues están juntos, son jueces menores que también ayudaron a crear esta conciencia y ejecutar la ley de Dios. Entonces nos falta uno y es el que más conocemos, ¿verdad? El juez Sansón. Sansón, que hace rato les decía, porque vi uno de nuestros compañeros que decía Samson, porque Samsán suena hasta como chino, pero viene también del árabe, que significa sol. En el hebreo se dice Sansón. Entonces Samson significa también sol, o fuerte como el sol, o hijo del sol, o el dios del sol, que por ejemplo en agua es Tonatiuh, pues tiene que ver con esta deidad del sol. Entonces, algunos adoraban a Sansón pues, como un semidios, por eso yo lo aclaré desde el principio, que él era una persona, o sea, y de él sí se cree que existió, o sea, por eso es el que más se nos habla. El pueblo hebreo pues lo admira muchísimo a Sansón. Del capítulo de 13 al 16, fíjense, él ocupa 3 capítulos del libro, fuerte como el sol. Y ahorita vamos a entrar en su historia. Pero bueno, él tenía el cabello largo porque su mamá lo ofreció, lo consagró a Dios como un nazareo, que quiere, ¿se acuerdan que hablábamos de estos nazareos, nazarenos como Jesús, que les dejaban el cabello largo, no les cortaban el cabello porque eran consagrados a Dios? Según la ley lo vimos en nuestros libros del Pentateuco, en las leyes. Sobre todo en el Levítico, se hablaba de estos consagrados a Dios, los varones consagrados a Dios, a quien no se les daba alcohol, ninguna bebida alcohólica, toda su vida, y tampoco se cortaban el cabello. Sansón, pues, es este ejemplo de un consagrado a Dios. Los otros jueces no eran consagrados a Dios, o sea, por ejemplo, Jefté tenía cabello corto, su manera de vivir, su ser juez era distinta. Por eso Sansón es el mayor de los jueces, porque era un consagrado, era como elegido por su madre para Dios, fuerte como el sol.
Los últimos capítulos ya son complementos, se llaman apéndices. De ahí viene nuestra apéndice ahí que tenemos en el cuerpo, ¿verdad? Significa pues para complementar los órganos. Dicen los médicos que no sirve para nada, pero sí tiene una función por ahí chiquita. Entonces, los apéndices son complementos y estos también, del capítulo 17, 18, 19 al 21, ya son agregados o complementos de los jueces. 14 jueces y luego aquí encontramos a los danitas. Aquí en nuestra imagen de la tribu de Dan. Esta es la Dalet y la Nun, que dice Dan. De ahí viene también Daniel, la tribu de Dan, que es la fuerza, la justicia de Dios. O sea, se habla de los jueces. Daniel es juez, bueno, el que hace la justicia de Dios, o Dios es justo. De ahí es un profeta que veremos después, pero encontramos aquí la raíz en la tribu de Dan. Estos capítulos del 17 al 18, estos dos capítulos hablan de el valor que tienen dar culto a las imágenes y a las vestiduras sagradas. Entonces es un libro de formación también. Y del 19 al 21, pues vamos a encontrar algo que no les va a gustar mucho. Esta historia, bueno, yo espero que no les guste, porque a mí no me gusta, no creo que a alguien le guste, pues que sepan que un levita descuartizó a su mujer. De esta manera aplicó la justicia, ¿verdad? Entonces se habla de que no debe ser así. Dios no aprueba esta manera de aplicar la justicia. Una cosa es que el segundo juez haya matado a un rey gordo y abusador de los pobres, y otra es que un levita, que era un sacerdote, pues descuartice a su mujer. O sea, ya es algo que está fuera de lo humano, sobrepasa lo humano, es algo inhumano, eso no se debe hacer. Y de esto desencadenó pues guerras. Y entonces el pueblo, digamos que no se portó bien. Durante el tiempo que tuvieron jueces, pues iban entre pecaban, se arrepentían, y Dios les mandaba otro juez, y así era la dinámica. Entonces veremos la necesidad de tener un rey que gobierne. Los jueces no fueron suficientes. Y lo vemos en este complemento que nos va a ir adentrando al siguiente libro, que precisamente es el de Samuel, donde empezaremos a entender por qué surgieron los reyes. Antes de los reyes existían los jueces, que eran los que ejecutaban la ley de Dios. Bien, preguntas hasta aquí, porque vamos a pasar a otra cosa. ¿Todo bien? Sí, gracias. Sí. Entonces, 14 jueces, ¿eh? Sí, gracias, Rafita. Y pues, como les decía, el mayor de todos y el que más conocemos, pues es Sansón, el fuerte como el sol. Por eso, vamos a ver esta historia de él, que ya seguro ya la han visto, ya se la saben, que es Sansón y Dalila, pero no toda porque es un poquito larga. Nada más voy a tomar la última parte, que es el capítulo 16, versículo 19 al 31. Si alguien nos ayuda a leer de su Biblia, que alguien que tenga la Biblia a la mano y que nos ayude, por favor, leyendo esta parte de la Biblia, Jueces, capítulo 16, versículos del 19 al 31. ¿Quién dice yo? A ver, aquí Lupita ya prendió su micrófono, creo que sí, se anima. Yo, Rafa. Yo. Adelante, por favor. Dice,
Después de haber hecho dormir a Sansón en sus rodillas, llamó a un hombre para que le cortaran las 7 trenzas de su cabellera y comenzó a perder sus fuerzas. Su fuerza se le había ido. Entonces ella dijo, Sansón, los filisteos te atacan. Él se despertó de su sueño y pensó, me desataré como las otras veces y me libraré. Pero no sabía que Yahvé se había retirado lejos de él. Los filisteos lo apresaron y le sacaron los ojos. Lo hicieron bajar a Gaza, lo ataron con una cadena doble de bronce y lo pusieron a dar vueltas a las piedras de un molino en la prisión. La muerte de Sansón. Sin embargo, después que le cortaron el pelo, su cabellera volvió a crecer. Los jefes de los filisteos se juntaron para ofrecer un gran sacrificio a Dagón, su dios, e hicieron una fiesta. Decían, nuestro Dios puso en nuestras manos a nuestro enemigo Sansón. La gente del pueblo lo vio y alababan a su Dios diciendo, nuestro Dios puso en nuestras manos a nuestro enemigo, que desolaba el país y dejaba tantos muertos entre nosotros. Cuando todos se sintieron bien contentos, dijeron, llamen a Sansón para que nos entretenga. Fueron a buscar a Sansón a la prisión y él dio varias vueltas a la vista de todos. Luego lo pusieron entre las columnas. Sansón dijo entonces al joven que lo llevaba de la mano, tú guíame, ayúdame a tocar las columnas que sustentan el templo para que pueda apoyarme en ellas. El templo estaba lleno de hombres y mujeres. Allí estaban los jefes de los fariseos y la terraza había como 3,000 hombres y mujeres que se divertían mirando a Sansón. Entonces Sansón invocó a Yahvé y le dijo, por favor, Señor Yahvé, acuérdate de mí y dame fuerza por última vez. Quisiera hacerles pagar a los filisteos mis 2 ojos de un solo golpe. Sansón tocó las 2 columnas centrales en las que se sostenía el templo y se apoyó en ellas, su brazo derecho en una y su brazo izquierdo en otra. Luego Sansón exclamó, que muera yo con todos los filisteos. Se estiró con todas sus fuerzas y se derrumbó el templo encima de los jefes y de todo el pueblo que estaba allí. Los que arrastró consigo a la muerte fueron más numerosos que aquellos a los que había dado muerte durante toda su vida. Los hermanos y toda la familia de su padre bajaron y se lo llevaron. Subieron y lo enterraron entre Sorea y Estaol en la tumba de Manoa, su padre. Había sido juez de Israel 20 años. Palabra de Dios. Muy bien. Gracias, gracias, Sonia. Vean, por favor, la imagen. Hay un león ahí porque, pues, Sansón tenía la fuerza suficiente hasta para matar leones. Y bueno, eh, la historia nos narra que se enamoró de Dalila. Dalila se aprovechó de ese amor. Dalila, pues, no era judía, era de otro pueblo, de un pueblo extranjero. Y pues ahora sí que le hacía piojito, ¿verdad? Lo durmió, le cortó su cabello y se le fue la fuerza. Es un pasaje lleno de simbolismo, ¿verdad? Porque pues nosotros nos cortamos el cabello y seguimos siendo igual, ¿verdad? La fuerza. Entonces, acuérdense lo que representaba el cabello. El cabello era la consagración a Dios. Entonces, Sansón, digamos que se olvidó de Dios por una mujer. O sea, se enamoró y dejó su corazón, pues ya no tuvo lugar para Dios. Se dedicó a Dalila. Y pues esa simbología del cabello cortado quiere decir que dejó de ser un consagrado de Dios.
y pues le costó perder los ojos. Estos filisteos que eran pues invasores, querían, era un contexto de guerras, de que la lucha con la tierra, todos querían esa tierra y querían pues expulsar a los hebreos de ahí, de la tierra prometida. Entonces los filisteos pues querían que quitar de en medio a Sansón porque era, como era el gobernador, el rey que gobernaba con la fuerza del sol, con la fuerza de Dios, pues lo querían matar. Lo único que consiguieron fue sacarle los ojos. Entonces la simbología que dice que el cabello le fue creciendo, quiere decir que él pues tomó conciencia, ¿no? Al sentirse traicionado, la traición en la Biblia es también uno de los momentos pues más viles, inhumanos que suceden, ¿no? Jesús también experimentó la traición de sus apóstoles, de Judas, pero también de Pedro. Entonces, Sansón experimenta la traición. También Sansón es un prototipo de Jesús, ¿no? Así como algunos patriarcas como Isaac que vimos en el Génesis. Sansón también es un prototipo, o sea, es una imagen anterior a Jesús. Y él experimentó la traición del amor de una mujer, de Dalila. Y se siente, y llega a lo más bajo, ¿no? A sentir pues este vacío. Y ese vacío lo vuelve a llenar con Dios. Vuelve a tomar la fuerza de Dios. Y aunque ya no tiene ojos, pues se venga, hace su venganza contra los filisteos. La venganza está permitida en la Biblia solamente contra los que no son hebreos, porque en el Levítico 19:18, acuérdense que vimos que la venganza no está permitida. No te vengarás de tu hermano, de tu prójimo, porque en el Antiguo Testamento el prójimo era especialmente el que es de la misma cultura o raza, digamos. El otro hebreo, tu hermano. Ya con Jesús, pues vemos que el prójimo, pues es más allá de la raza, o sea, es cualquier ser humano. Pero entonces, por eso Sansón, pues sí se puede vengar de aquellos que no son de su raza en el Antiguo Testamento. Y esta venganza de película y de que triunfó el bien sobre el mal, pues se relata a través de que ir al templo y aplasta a todos los que están ahí, incluyendo a él mismo. Pero fíjense que escuchamos, no se sabe qué pasó con los cadáveres de toda la demás gente, pero el de él fue rescatado por sus parientes y toda su familia. O sea, la dignidad, una muerte digna. O sea, su muerte valió la pena. Y les decía, no lo vean como un héroe, no lo vean como un dios, sino como un personaje que ejecuta la ley de Dios. O sea que la traición, porque este es, digamos, lo fuerte de de esta escena bíblica, pues Dios es más fuerte que esa traición de Dalila y de la burla de los filisteos. Dios triunfa aquí de esa manera a través de Sansón. Todos los jueces entonces van a tener un poquito esta característica de que ejecutan eh, pues la mano de Dios. Son como la mano de Dios los jueces. Y gobernaban, eran gobernadores del pueblo de Israel, pero a la manera de jueces, todavía no como reyes. Bueno, ustedes quisieran comentar algo sobre esta historia, les gusta, qué podemos aprender de esta historia y de este libro de los jueces. A ustedes la palabra, por favor. Sí, Rafa, pues estaba escuchando cuando del juez de Abimelech está escuchando de Abe, que Abe pues significa padre, ¿verdad? O sea que
como Jesús le decía a su papá, Abba, Abba, ahí está la ave. Ese es en el arameo, ¿verdad? Pero en el hebreo está Abraham, ahí está otra vez la ave, Abraham. Entonces, este ya es del hebreo. Por ejemplo, también tenemos como Barrabás, y ahí está otra vez la ave, pues es hijo en arameo. Y Abba, pues es padre en arameo, entonces Barrabás, hijo del padre. Entonces aquí está en Abraham, aquí está otra vez la ave, padre en hebreo. Pues estaba pensando eso, ¿verdad? Como que Abimelech, aquí está la ave, Abba, padre, Jesús le decía padre a su papá, pero es del arameo, ¿verdad? Estaba viendo eso de Abimelech, que es un juez, que significa rey, ¿verdad, Rafa? Mi padre es rey, ajá. Entonces, Así es, papá, padre, entonces Abraham es el padre de las montañas. ¿Ya así es, ves, porque Toño? Estás aprendiendo este hebreo. sí. Entonces, Gracias, sirve, gracias, Rafa. de algo sirven aquí las clases. Sí, gracias, Rafa. Gracias a ti, Rafa, Gracias, que nos Toño, apoyas por y tu que nos aportación. ilustras. Sí, Sí, Abraham lo vimos en el Génesis, ¿eh? Si van al canal, si ujú, van cuando veamos sí, la historia de Abraham, van a ver que ahí ujú. dijimos lo de su nombre. Vamos a escuchar a Nayeli, a ver qué nos quiere decir. Adelante, Nayeli. Oye, yo me quedé como un poco intrigada porque hay de algunos que la historia es como muy pequeña, ¿no? Como la de Sangar, y tú nos echaste como toda una historia de ellos y quería saber de dónde sacaste como más información porque está interesante, ¿no? Bueno, al menos aquí en lo que yo estoy viendo, de Sangar, pues es muy, muy, muy poquito. Ujú. Entonces, pues más bien era esa como mi duda, de dónde, o para saber más como de la historia de algunos, que tú como nos explicaste mucho más y todo eso, y pues aquí hay muy poco. Sí, a veces los jueces nada más están mencionados, pero a través, bueno, yo ya lo que hice fue la interpretación y aparte acuérdate que hay Biblias que traen, digamos, la explicación abajo, ¿no? Yo sinceramente no leo esas explicaciones, pero yo más bien las hago. O sea, sí, porque me ha tocado también apoyar traduciendo libros. Entonces, pues ya gracias a Dios tengo esa facilidad de explicar a través del nombre. O sea, yo lo que hago es interpretar su nombre y entender cuál fue su función de estos jueces que no se explica nada más. O sea, ya es, digamos que es una aportación personal. Realmente, pues no, no estoy siguiendo ningún libro, o sea, más que la Biblia. Por eso no les doy citas, lo saqué del libro tal. O sea, gracias a Dios, pues tampoco me invento las cosas, ¿no? Pero sí tengo ya las herramientas para, pues, interpretar de una manera más profunda. De ahí, Naye. No hay un libro Sí, en claro, sí. no, sí, no, y me imagino que tienes un chorro de información y de todo lo que has estudiado, pero sí me quedó como esa, dije, ay, de dónde, ¿no? Para conocer más, porque sí, a algunos se me hizo como justo solo la mención. Yo dije, ay, o sea, sí está padre, pero órale, qué buena onda de mucho más, pero bueno, ya con las imágenes que nos diste, ¿no? Y esas pequeñas cosas, por ejemplo, la del brazo izquierdo y eso, dije, ah, claro, y ahorita con lo que explicas, no, pues muchas gracias. Gracias por ampliarnos, pues esa parte, ¿no? Que te digo, de repente aquí vi como muy poquito y con eso que tú nos das de información, bueno, ya es completar y entender un poco más, pues esta parte, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, Naye, ese es el objetivo del taller, ¿verdad? De que podamos ampliar, pues sí, interpretar juntos la escritura, porque con los elementos que cada uno tiene, ¿no? A mí se me ha regalado, pues, pues, haber estudiado unos añitos ahí la Biblia, y por eso me gusta darles el taller, porque sigo todavía trabajando bueno, lo que yo estudié se llama teología bíblica, que no nada más es la exégesis o la gramática, no nada más las palabras,
sino ya una interpretación teológica. O sea, que me enseñaron a interpretar la Biblia a partir de lo que estudié también de teología, o sea, todo lo que he estudiado desde, porque ya llevo en el seminario más de 18 años, entonces ya es todo un complemento, y pues sí, o sea, ya es todo un trabajo anterior, y ya nada más se los estoy compartiendo, se los estoy dando con mucho gusto. Gracias, Naye. ¿Alguien más que nos quiera comentar? Si les gusta la historia de Dalila, Imelda. Solamente comentar respecto a la cita bíblica Ujú. del Antiguo Testamento, que una vez más el Señor nos muestra su fidelidad porque a pesar de que Sansón se alejó por situaciones mundanas, en este caso por seguir quizá a una mujer que no tenía ni siquiera sus costumbres, pues pasó por alguna situación a causa de su pecado, que en este caso que le sacaron los ojos y pues estuvo sufriendo. Sin embargo, clamó al Señor y nuestro Señor lo escuchó a pesar de todo. Una vez más nos muestra en este ejemplo que pese a nuestras situaciones, decisiones, Dios siempre va a estar ahí fiel. Así es, Imelda. Pues fíjese, Sansón, pues era el gobernador del pueblo y pues se olvidó también hasta de la gente. Es que así pasaba, o sea, cuando los que llevan la guía del pueblo se olvidan de Dios, también se olvidan del pueblo. Siempre va unido. Si estás con el pueblo, estás con Dios en el Antiguo Testamento. Y es lo que Jesús también experimenta, ¿no? Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces dice, no se puede adorar a Dios y maltratar al hermano. Entonces, hasta Sansón, eso fue su pecado, digamos. No fue enamorarse de Dalila, eso está bien, porque es, la consagración no era de no tener mujer, ¿no? Sino que era de entregar su corazón a Dios. Pero porque de muchos reyes después veremos que tenían muchísimas mujeres, o sea, a Dios eso como que no era el pecado eso que me cambiaste por una mujer, sino que te olvidaste de mi pueblo. Por haberse enamorado de Dalila, se olvidó del pueblo, o sea, es un amor tóxico, porque si hubiera sido un amor bueno, pues a lo mejor hasta Dalila le hubiera ayudado a gobernar, ¿no? Si hubiera sido una mujer buena, aunque no hubiera sido de sangre judía, sangre hebrea, perdón, y de religión judía, porque hubo muchas mujeres extranjeras que de otra, por ejemplo, pues estamos a Ruth, que no era pues de sangre hebrea y que pues fue una gran mujer. O sea, no tiene que ver eso, sino que pues traicionó. No creía en el Dios de Moisés, en Yahvé. Ellos creían en Dagón, un Dios ahí que medio extraño, pues que no conocemos porque es otra cultura. Y ahí está el pecado de Sansón. Pero cuando se da cuenta de esto, de que se había olvidado del pueblo, entonces es cuando Dios también lo perdona, digamos, le devuelve otra vez este vínculo. Dios siempre estuvo unido a sus jueces. Entonces, los jueces eran como ya esta sucesión, ¿no? ¿Se acuerdan que Moisés dejó a Josué? Cuando muere Josué, entonces van surgiendo estos personajes que van a seguir guiando al pueblo a ejecutar o a vivir, más bien, a vivir la ley de Dios. Pues gracias, Jimé. A mí ¿Alguna? hubo algo que me impactó, Ajá. este, que pues eh, la actitud, no sea del varón hacia la mujer que descuartizó, se me hizo muy impactante. No sé, porque vemos que desde las historias pasadas, pues esto sucede, no sea con el ser humano, con el hombre, que por alguna razón pues no está de acuerdo con ellas o con la mujer o no sé cómo llamarle.
pero se me hizo muy cruel, se me hizo muy fuerte esa parte. Así es, Sonia. Si en este apéndice del capítulo 19 es el que este levita se llamaba Gibeá, ustedes pueden ver su Biblia, que nos remite aquí, por ejemplo, la mía, que es la del pueblo de Alonso Shekel, me trae aquí la referencia a Génesis 19. En Génesis 19 encontramos el pecado de Sodoma, esta eliminación del pueblo de Sodoma y el castigo de Sodoma y Gomorra. Entonces, el crimen de Gibeá es algo fuerte, como tú dices, Sonia, y de hecho aquí se llama crimen, o sea, es algo que es muy, pues, cruel. Y pues sí, ustedes lo pueden ir a leer y van a escuchar, bueno, van a ver así cosas, pues, muy frías, muy duras. Está narrando cómo lo hizo, cómo fue, pues sí, cómo tuvo o más bien no tuvo corazón para descuartizar a su mujer o su concubina, ¿sí? Es algo inhumano. Pues la Biblia también tiene estas historias no tan agradables que son parte de un camino para que no se vuelva a repetir. Acuérdense que la historia nos ayuda a, pues, a apreciar cosas que debemos valorar y cosas que ya no debemos de hacer. Sí, efectivamente. Así es, gracias, Pero Sonia. como hasta nuestra historia siguen sucediendo esas barbaries, ¿no? O sea, algo tan cruel. Ajá, exactamente, porque ese levita, que era un sacerdote de Dios, se alejó de Dios. El ser humano cuando, pues sí, no tiene a Dios en su vida, es capaz de dejar de ser humano. De hecho, para Jesús, acuérdense que él equiparó a amar a Dios y al prójimo. Mientras tú eres más humano y más amor das al ser humano, más te asemejas a Dios. Entonces, si no tienes a Dios, pues tampoco amas al ser humano y eres capaz de todo eso, de todo y de muchas cosas que son inhumanas. ¿Cierto? Sí, como en alguna ocasión también lo comentaste, pues es la ausencia de Dios, ¿no? Y es cierto, Mm. es la ausencia de Sí, por eso a mí me gusta el cristianismo, porque nos recuerda que somos iguales y que todos, cuando somos más humanos, más nos asemejamos a Dios. Entonces, si me dan a escoger otra vez, yo vuelvo a ser cristiano. Ya conociendo las demás religiones, cuando lleguemos a enero y veamos las diferentes religiones, le voy a hablar de las religiones. También ya anda por ahí en el canal si quieren saber de eso. Sí, el cristianismo, digo, no es la mejor, pero es la que yo volvería a escoger. Porque no hay mejor religión, ¿eh? Hay una única religión. Que no me escuchan los musulmanes porque me linchan. Bueno, pues esto sería el libro de los jueces. Son 21 capítulos que ustedes pueden disfrutar, pues cuando gusten. Es un libro histórico y que también, pues hay videos en YouTube. Si no quieren leer, les digo, ustedes pueden escuchar la historia, ver imágenes, apóyense. Porque yo soy uno de estos. Yo soy uno que aparte de leer, lo que me ayuda mucho a aprender es las imágenes. Soy muy visual. Y entonces, también es la parte de la pedagogía. Uno aprende también, no solamente leyendo, sino viendo las cosas. Los videos son pedagógicos. Bueno, entonces por eso yo les pongo imágenes, ¿no? Para que se vayan ayudando, apoyando y entendiendo mejor el libro. Y pues les digo, ahí el que más les guste son 14 y pues lean a Débora, por favor, lean a Débora, de las primeras mujeres fuertes. Abeja, la que trabaja como abejas, mujeres trabajadoras, son Déboras. No tiene que ver con devorar, ¿eh? Eso es de latín, de comer. Débora estamos hablando del hebreo, que es trabajadora. Bien, pues sería entonces, esta es la sesión de hoy. La próxima vamos a ver eh,
juntos el primero y segundo libro de Samuel. Y ahí les voy a invitar a que lean la historia de la elección de David. Si pueden leer más también bueno, sobre todo la elección de David, es muy bonita, que nos va a enseñar mucho cómo fue elegido David. Está en el capítulo 16. El primer libro de Samuel, capítulo 16, eh, es la elección. Y luego cuando lucha con Goliat, también si les quedan ganas, pues leer esa. Pero la que vamos a ver la próxima clase es la unción, cómo fue elegido rey, para que la vayan leyendo, ¿sale? Pues sería todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias, Rafita. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. buenas Gracias, noches. Rafa. Hasta luego. Buenas noches a todos. Bye. Buen inicio de semana. Gracias, gracias. Bendiciones. Hasta luego. Gracias. Igualmente, gracias. Hasta luego.